Hola, mi nombre es Juan Pablo Martí, soy profesor de la Universidad de la República de Uruguay, de la Facultad de Ciencias Sociales, y profesor invitado en la Maestría de Entidades de la Economía Social de la Universidad Nacional de Rosario. En esta ocasión quería presentarles el módulo sobre cooperativas de vivienda basado en la experiencia de Uruguay en el marco de este diploma de posgrado acreditable a distancia sobre cooperativas. La idea de este video es hacer una sucinta, una rápida presentación. No vamos a explayarnos porque además del video tienen esta misma presentación, tienen un documento en el cual se explica con más detalle y es la base de esta presentación. Tienen además algunas referencias bibliográficas que están disponibles en la plataforma y por tanto esta idea de este video es solamente como para motivarlos a la lectura de estos otros documentos. Así que comienzo entonces a presentar. Y yo les decía que el tema es cooperativas de vivienda en Uruguay y vamos a partir de la idea de que el marco legal fue la base para su desarrollo. Vamos a presentar en el siguiente orden una breve introducción en el cual presentamos, damos el contexto histórico en el cual surgen las cooperativas de vivienda en el Uruguay. Vamos a ver los orígenes del cooperativismo de vivienda. Vamos a analizar con detenimiento la Ley Nacional de Vivienda, que como les decía es el marco legal que va a servir para el desarrollo del cooperativismo de vivienda. Y vamos a ver qué pasó luego de la aprobación de la ley, cuál fue la evolución del cooperativismo de vivienda luego de la ley y las conclusiones. La idea es en qué medida este cooperativismo de vivienda uruguayo y esta ley particular sobre cooperativas de vivienda permite pensar a las cooperativas de vivienda en particular y otro tipo de cooperativas. En primer lugar, vamos a ubicarnos en la década de 1960, la crisis de la vivienda era muy grande, muy importante, y surgen a fines de la década de 60 unas experiencias pilotos promovidas por una organización, el Centro Cooperativista Uruguayo, que con fondos de la cooperación internacional promueven 3 experiencias pilotos en el interior del país de construcción de vivienda de forma cooperativa. No solo es acceder a la vivienda de manera cooperativa, sino la construcción de cooperativas. Son estas 3 primeras cooperativas, se van a constituir como cooperativas de consumo, puesto que no había un marco legal específico que amparara a las cooperativas de vivienda. Recién en 1968, en diciembre de 1968, se va a aprobar la ley 13.728. Esta ley 13.728 en su capítulo décimo establece todo lo que es la normativa sobre las cooperativas de vivienda. Y es interesante aclarar que esta ley de vivienda, no solo la ley en general, permanece casi 40 años, sino que esta normativa, este capítulo décimo, es retomado casi que como está en la Ley General de Cooperativas de 2008. O sea que estamos hablando de que 40 años después esta ley mantiene su vigencia. Es una ley muy importante, buscaba reactivar el sector de la construcción y además brindar alojamiento a las personas de menores recursos. La Ley Nacional de Vivienda no la vamos a analizar en su totalidad, nos vamos a concentrar en aquello que más nos interesa, que es este capítulo décimo, en el cual se definen a las cooperativas, se propone una organización de las cooperativas, se clasifican a las cooperativas, también se habla sobre los créditos que van a necesitar esas cooperativas para construir, la figura de un instituto bien especial y particular que son los institutos de asistencia técnica, ahora vamos a hablar de eso, y una evaluación de la ley. Primero, definición de cooperativa de vivienda. La ley establece que
cooperativas de vivienda son aquellas sociedades que, regidas por los principios del cooperativismo, tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio y ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros y proporcionar servicios complementarios a la vivienda. Ahí ya estamos viendo que no se trata solamente de la vivienda, que hay distintas formas además de acceder a la vivienda y que una posibilidad es que la cooperativa siga existiendo y brinde otros servicios incluso después de haber accedido a la vivienda. En cuanto a la organización de la cooperativa, es una organización bastante típica, en donde tenemos como órgano máximo la Asamblea General, hay una comisión directiva, una comisión de educación, una comisión fiscal y una comisión electoral. Y que lo interesante es que en el caso de las cooperativas que se hacen por autoconstrucción, hay una comisión de obra y una comisión de ayuda mutua. Las cooperativas de vivienda se pueden clasificar de acuerdo a la ley en dos tipos. Las cooperativas matrices, que son aquellas que se constituyen como para formar nuevas cooperativas, y las propias unidades cooperativas que tienen por finalidad no formar nuevas cooperativas, sino proporcionarles viviendas y servicios complementarios a las familias. Además, y esto es algo interesante que incorpora esta ley uruguaya, es que hay dos tipos de cooperativas, las cooperativas de usuarios y las cooperativas de propietarios. Las cooperativas de usuarios lo que brindan es el uso y goce de la vivienda. Y el propietario de la vivienda no es la familia, no es la persona o las personas integrantes de la familia, sino que es la cooperativa. Y cada núcleo familiar sería propietarios de una parte de la cooperativa. Por otro lado están las cooperativas de propietarios, aquellas que son propietarios a partir de que se entrega la vivienda, y otras que son propietarios desde el inicio. Este sistema de cooperativas de usuarios va a ser bastante extendido y va a ser uno de los que más difusión va a tener y más éxito va a tener en términos del funcionamiento de las cooperativas. Las cooperativas se van a preocupar por que todas las viviendas estén en buen estado, que se haga un mantenimiento periódico a las viviendas, porque las viviendas no son, como decía, del núcleo familiar, sino que son de toda la cooperativa. También se puede clasificar a las cooperativas, o la ley clasifica a las cooperativas de acuerdo a la forma de construir. Y acá aparece otra novedad interesante de este marco legal uruguayo. Están aquellas cooperativas que contratan con terceros la totalidad de la obra, o sea, la construcción la hacen los terceros, y después están las cooperativas que utilizan el trabajo de los socios para la construcción. Están las cooperativas de autoconstrucción, ¿sí?, donde es el trabajo de los socios y sus familiares los que hacen la vivienda, y después las cooperativas de ayuda mutua, en el cual el trabajo de los socios y el grupo familiar es una forma de aporte para la construcción de los complejos habitacionales. De acuerdo a estos distintos tipos de construcción, va a haber distintas características del crédito. La idea es que el Estado va a apoyar con el 90% del crédito a las cooperativas, o sea, 90% del valor de la vivienda a las cooperativas de ayuda mutua, o sea, aquellas cooperativas que construyen con la mano de obra de los socios y los familiares, y ellos deben aportar el 10% del valor de la obra, y lo hacen a través de aportes sociales, aportes en dinero, pero sobre todo a través de su aporte en trabajo. Distinta situación es las cooperativas de ahorro y préstamo, en el cual el Estado brinda el 85% del valor de la vivienda y el núcleo familiar debe aportar el 15% restante, esta vez en dinero. Esto es interesante porque en los sectores populares, donde la capacidad de ahorro es extremadamente limitada, se prevé que ese ahorro se pueda hacer a través del aporte de trabajo. Y otro aspecto interesante que me gustaría resaltar es que tanto las cooperativas de ayuda mutua como las cooperativas de ahorro y préstamo pueden ser cooperativas de usuarios o de propietarios. Generalmente,
las cooperativas de ayuda mutua, no digo todas, pero su inmensa mayoría, son cooperativas de usuarios. Y las cooperativas de ahorro y préstamo, en general, en su mayoría, no tan importante como las anteriores, son también cooperativas de usuarios. Pero en el caso del ahorro y préstamo se abre más la posibilidad de cooperativas de propietarios. Otro de los aspectos que le quisiera presentar es que la ley prevé la creación de los institutos de asistencia técnica. Estos institutos de asistencia técnica previstos en la Ley Nacional de Vivienda, en este capítulo 10 que les hablaba, estos institutos lo que tienen como objetivo es asesorar a los grupos cooperativos. Pero cuidado, porque el asesoramiento es un asesoramiento integral. El asesoramiento a la cooperativa es un asesoramiento en términos de jurídicos, contables, de educación, financieros, arquitectónicos, etc. O sea, la cooperativa no está sola. La cooperativa cuenta con una institución especializada que tiene una remuneración, está previsto cuánto se remunera del crédito, cuánto corresponde al Instituto de Asistencia Técnica, pero como les decía, la propia ley prevé que ese asesoramiento sea integral, incluso contratando profesionales del área jurídica, del área contable, del área social, del área arquitectónica, etc. Como evaluación de la ley, la ley, como decía, fue muy importante, perduró incambiada durante muchos años, no porque no se quisiera cambiar, sino porque se veía como adecuada. Proporcionó el concepto de la planificación de una política de vivienda, propuso una regulación jurídica moderna y orgánica de las cooperativas de vivienda, consagró a la vivienda como un bien esencial y un derecho, y abrió el camino a la participación organizada de las personas y de las familias. Esta ley tuvo una significación política muy importante, o sea, abrió y habilitó a una política pública en la cual las cooperativas pudieron desplegar su potencial en la medida que el Estado apoyaba y que había créditos para la construcción. Algunas visiones más críticas han señalado que el capítulo sobre el sistema cooperativo era marginal dentro de la ley y que en verdad lo que se quería hacer era aprobar una ley que revitalizara el mercado de la construcción y que la inclusión de este capítulo 10 sobre cooperativas de vivienda era una manera de facilitar la aprobación de la ley. Luego de la aprobación de la ley nos vamos a encontrar con que hay una evolución que podemos marcar en 4 grandes etapas. Una primera etapa que es inmediatamente aprobada la ley, donde el cooperativismo de vivienda va a empezar a desarrollarse muy pero muy rápidamente. Un segundo periodo en el cual podemos hablar de un desmantelamiento del sistema, esto es durante la dictadura militar en Uruguay, dictadura que comienza se da entre 1973 y 1984. Luego de la recuperación democrática se abre una tercera etapa donde más que nada hay una inercia de la etapa anterior y se producen algunos pequeños cambios en el sistema que van a contribuir muy modestamente al desarrollo de las cooperativas, pero no es un periodo en el cual se desarrollan mucho las cooperativas. Y en la última etapa podemos hablar de recreación de las expectativas a partir de la llegada del gobierno del Frente Amplio en el 2005. Y la primera etapa, que es eso que llamamos las bases y la rápida expansión, que va desde la aprobación de la ley hasta 1976. O sea, la dictadura empieza en el 73, pero se siguen construyendo cooperativas a buen ritmo. Y quisiera señalarles cómo las cooperativas de ayuda mutua y las cooperativas de ahorro y préstamo forman parte de en la producción de vivienda de manera importante. O sea, estamos hablando que en 1975 el 30% de la producción de vivienda son cooperativas. Y estamos hablando de que hay un porcentaje de la inversión muy importante destinado a la construcción de cooperativas. Luego,
el periodo de 1977-84 es el desmantelamiento del sistema. Ahí vemos una caída abrupta en la cantidad de viviendas cooperativas que se construyen a partir del año 75-76. Y como vemos después, un pequeño repunte, pero la dictadura no va a priorizarla entre sus políticas de vivienda. La cuarta etapa, hablaba de una inercia y algunos pequeños cambios. Los cambios tienen que ver, por ejemplo, con la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que va a centralizar las políticas de vivienda. Y además, en 1989 se da un cambio en el gobierno de la ciudad de Montevideo, con la llegada del Frente Amplio, que va a disponer de una cartera de tierras para la construcción de viviendas cooperativas. Sin embargo, a lo largo de todo este periodo, más allá de la creación del ministerio o de esta cartera de tierras, vamos a ver cómo la cantidad de cooperativas terminadas no van a ser muy importantes. Y por último, el periodo que va de 2005 a 2019, en el cual el número de cooperativas se cuadruplica. Vemos cómo entre el censo de cooperativas que se hace en el 2008 y los datos aportados en 2020 por el Instituto Nacional de Cooperativismo se pasa de 581 cooperativas de vivienda a 2.174 cooperativas de vivienda. ¿Sí? Y además, el 50% para el periodo 2015 a 2019, el 50% se destina a programas de cooperativas. A manera de conclusión, para terminar y para que esto no se haga muy largo, quisiera proponer algunas ideas. La primera es que la aprobación de un marco legal permitió el desarrollo histórico del cooperativismo de vivienda en Uruguay, que ha sido un cooperativismo de vivienda estudiado, que ha sido ejemplo, que se ha difundido en otros países, que ha sido tomado como un modelo en Centroamérica, en África, en Europa. Esto tiene mucho que ver además con la difusión de las organizaciones cooperativas que muestran el modelo uruguayo como un modelo virtuoso. Este marco legal permitió canalizar e incentivar la generación de un proceso colectivo y autogestionario en la producción de viviendas, o sea, movilizar energías sociales que antes no estaban movilizadas. Además, se trata de un sistema eficaz, permite el acceso a la vivienda a población que de otra manera no alcanzaría, es eficiente, los costos de construcción de las viviendas cooperativas son más bajos que los costos de construcción de viviendas en el mercado y la calidad es igual o superior. La cooperativa no solo es un aporte a la vivienda de los asociados, sino que las cooperativas también construyen barrio, construyen ciudad. Las cooperativas también en los procesos estos de autoconstrucción y de ayuda mutua han desarrollado soluciones tecnológicas, soluciones arquitectónicas a la medida de las propias cooperativas, siendo muy innovadoras. Otro de los aspectos que hemos estudiado en algunos otros trabajos, cómo las cooperativas de vivienda han sido escuelas de ciudadanía, escuelas de participación y escuelas de democracia. Muchas veces cuando consultamos cómo la gente, cómo sabe llevar una asamblea o cómo organizar la participación o cómo organizar la democracia en un colectivo, dicen, bueno, esto lo aprendí en mi cooperativa de vivienda. Más allá de que en el último periodo, el periodo 2005-2019, los recursos y los apoyos a las cooperativas han sido muy importantes, las federaciones de cooperativas, las dos más importantes, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCPAM, y la Federación de Cooperativas de Vivienda, FECOVI, señalan la insuficiencia de las políticas y del financiamiento. Y a manera de cierre, en 2020, con la llegada del nuevo gobierno, de una coalición de centro-derecha, liderada por Luis Lacalle Pou, los gastos en políticas públicas se han recortado y entre ellos los gastos, las inversiones en vivienda han caído, por lo cual es esperable que en los próximos años también la inversión en vivienda se recorte y haya
menos cooperativas e incluso el gobierno no vea a las cooperativas como la solución a privilegiar. Esto como un muy rápido presentación. Yo les decía, ustedes tienen un documento en el cual se trabaja esto con mayor detenimiento y profundidad, y además tienen una serie de referencias bibliográficas. Espero que les haya servido, que les haya motivado y sobre todo que les haya motivado para la lectura.